este año ya estamos en el segundo trimestre y la situación, bueno, es similar, ¿no? El consumo es muy moderado, después que el año pasado habían expectativas de crecimiento económico para nuestro país y entendemos que eso depende de variables y que, bueno, tampoco la economía es una cuestión de astrología o de clarividencia, Sí. sino que, bueno, los hechos van ocurriendo, ¿no? También mes a mes y las variaciones que hayan en el mercado. Pero ¿qué pasa con el consumo en Venezuela? ¿Qué pasa con ese Venezuela se está arreglando, ese Venezuela se arregló? Ahí había una pregunta, ¿no?, que quedaba en el primer bloque. Entonces, Venezuela no se estaba arreglando. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es múltiples variables las que tenemos que abordar y que tenemos que analizar. Lo primero es que el primer semestre, el año 2022, fue un semestre muy interesante. Veníamos de caídas constantes por más de 7 años de lo que era el Producto Interno Bruto, por ende del consumo, en situación de hiperinflación, en temas de una devaluación con una velocidad muy importante que termina restando poder adquisitivo al bolsillo de cada uno de los ciudadanos, en este caso los venezolanos. 2019, tenemos que recordarlo para ir viviendo por etapas y Sí. analizando. 2019, el tema del apagón, marzo del 2019, se dolariza de facto la transabilidad dentro de la economía porque no había punto, porque no había nada. El que tenía dólares podía comprar los bienes más necesarios por la precariedad de la situación. El gobierno deja que esto siga, ve y deja pasar, como decimos algunos. Llegamos al año 2020, el tema de la pandemia, y pues bueno, de alguna manera el año 2021 comenzó a dar señales de alguna recuperación y pues lo que vimos al primer semestre del 2022. ¿Qué pasa? El año 2022, siempre lo menciono, hay que analizarlo como en 2 etapas. El primer semestre, hasta junio, es decir, hace un año justamente del 2022, y de junio en adelante. Sí. Hemos escuchado al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, con el tema de que el IGTF no será modificado. Pero Que ha si no, sido una solicitud de distintos sectores de la actividad por supuesto, comercial. porque si tú ves a partir de marzo, abril del año pasado, cuando comienza la implementación de ese impuesto, tú ves que la reducción del consumo es evidente. Obviamente comienza a transarse más en bolívares, se reduce un poco más la cantidad en dólares. Sin embargo, hoy día, ¿cuánto es la liquidez que circula en dólares en Venezuela no bancarizado más lo que está bancarizado? ¿Cuánta es la liquidez en bolívares? Ha seguido creciendo. Sin embargo, la política monetaria todavía tenemos un alto encaje legal en bolívares, tenemos que no hay crédito comercial, es decir, 90, 180 días, hasta 6 meses. Tenemos que hay financiamiento y ha crecido, sí, pero no a la misma escala de la demanda que tiene la economía venezolana para poder crecer. Tenemos un aparato productivo que está al 20, al 30%. Ya escuchamos a los representantes de las cámaras, de los gremios, como la farmacéutica que cayó 17%, el Sí. sector alimentos 14%. Entonces, es una realidad. Lo decíamos en tu programa el año pasado. Ajá. ¿Cuántos restaurantes abrieron? ¿Y cuántos bodegones? X, 60, 100. ¿Cuántas fábricas abrieron? 0. Entonces, allí es donde veíamos que la economía se estaba apalancando en consumo y no en productividad. Y cuando tú ves la ecuación del Producto Interno Bruto, tienes consumo, inversión, exportaciones menos importaciones, lo que es la balanza de pago. Muchos locales con negocios para la venta de productos importados. Eso Sí. creció enormemente y de hecho, pues, la oferta está en todas partes. Sin embargo, ya están experimentando esa poca compra o Sí. esa caída en el consumo. A propósito del tema de los supermercados, allí tenemos una gráfica y de los restaurantes también, lo tenemos por sectores. Vamos a empezar con los restaurantes, de cuántos abrieron, porque Sí. fue muy evidente en la ciudad capital, así como en el interior del país. Ahí tenemos la gráfica, la tienen ustedes allí en pantalla. Iván Padilla, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, estimó que en el 2023 60% de estos restaurantes, unos 200 locales que abrieron en distintas ciudades de nuestro país, cerrarían sus puertas. Básicamente, estos locales se registraron en crecimiento en las principales ciudades de nuestro país, la ciudad de Caracas, en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, en Valencia, Carabobo, en la capital del estado Zulia y también en Nueva Esparta. Bueno, estamos hablando aquí que 60% cerrarían sus puertas y él decía algo por acá muy importante. Decía, ha mostrado vida hace 1 año y medio con la llegada de nuevos jugadores, mientras que empresas antiguas o legendarias intentan adaptarse o sostenerse. Por otro lado, confirmaron que los precios de los restaurantes en Caracas eran incluso más costosos que en el exterior debido a la gran carga fiscal. También destacó que la probabilidad de fracaso para los inversionistas que no conocen este sector es de un 80%. Muchos abrieron, pero no era el sector que ellos conocen. Sí. A veces la gente
pues como que quiere emprender en lo que está de moda. Bueno, las paleterías, los helados. Pero ¿qué pasa cuando también un pequeño emprendedor o un mediano emprendedor no conoce tampoco a fondo el negocio? Es eso también lo que incentiva el fracaso, porque están hablando acá que un 60% cerraría sus puertas. Mira, lo vimos con el tema de los bodegones en Venezuela en su momento. Hoy día, ¿cuántos bodegones quedan? Lo podemos ver en Caracas, quedan muy pocos, que quizás los más grandes que fueron los más fuertes. Se hizo también una moda el abrir restaurantes o abrir supermercados. Y está demostrado, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente, que los negocios de alimentación, restaurantes, hostelería, hospitalidad y supermercados son muy complejos de manejar. Tienen mermas naturales de esos negocios que si tú, conociéndolo, teniendo amplia experiencia gerenciando esos negocios, es difícil de bajar. Imagínate si tú vienes de un sector completamente distinto. También sí, porque está son muchos profesionales que decidieron pues emprender y cambiar de rama en medio de la situación. Claro, y ves ahí en el mapa, muy interesante, Margarita, Nueva Esparta. Yo estuve en Nueva Esparta hace una semana en un evento bastante interesante sobre marcas de Venezuela. Y ves que hay una parte de la isla que está desarrollada, sí, que tiene nuevos emprendimientos, que tiene nuevos negocios, pero ves sitios emblemáticos, quizás de los que tenemos un poquito más de edad, Santiago Mariño, la 4 de Mayo, vacías, todo cerrado. Hay un movimiento para reactivarlo, pero no han logrado levantar los fondos. Entonces, sí, leí que hay un movimiento que están buscando, por ejemplo, volver a reactivar la Santiago Mariño. Muy interesante. De hecho, hay un restaurante, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad injustificada, que tú le pones papelitos, post-it con los mejores deseos para que se reactive el área. Tienes un hotel tan emblemático como el Bellavista cerrado, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas instalaciones turísticas en Margarita están cerradas? Pero tenemos temas graves de infraestructura. La isla tenía más de 60 días sin recibir bombeo de agua. Claro. Entonces, cuando tienes eso, hay que comenzar a analizar. Un tema de servicios públicos muy graves que podríamos atraer al turismo, que lo han dicho las autoridades. Entonces, hay nuevos vuelos que también es importante destacar, pero ¿qué pasa cuando no estamos preparados para atender todo a los eso turistas? Amerita inversión en economía real. Entonces, sí está muy bien que hayan nuevos sitios de entretenimiento, de alimentación, pero eso tiene que estar sustentado en economía real, porque si no, la demanda sigue siendo la misma y la oferta muy grande. Ahora, ¿qué problema tenemos los venezolanos? Los anaqueles están full, pero no podemos comprar. Ya no hay desabastecimiento, sino que no hay poder adquisitivo. Entonces, y tenemos lo peor de los dos mundos. Vemos inflación en bolívares, que todavía es importante, muy importante, en alimentos la más alta del mundo. También la vemos en dólares, aunque a muchos no les guste decirlo, o pérdida de poder adquisitivo en dólares, lo que te costaba $100 hace un año, ¿cuánto te cuesta hoy? ¿Cuánto puedes comprar? Con un salario mínimo, sí, que solamente el 3% de la población gana el salario mínimo, pero está bien. Con $150 o $350, que es el promedio de lo que paga la empresa privada, con muchísimo esfuerzo haciéndolo, ¿qué compras? No llegas a la canasta alimenticia. Entonces, eso que tú mencionaste hace unos minutos, el tema tributario en Venezuela, que hay muchos expertos tributarios de muy buena calidad en Venezuela que hablan que tiene que haber, hay una ley de armonización tributaria en la Asamblea, pero ¿qué está pasando? El ajuste de la unidad tributaria, si tú tienes un incumplimiento puedes llegar a perder la empresa porque la multa es más grande que lo que puede ser el capital social de la empresa. Por ejemplo, o todos vamos a pagar impuestos sobre la renta al cierre de este ejercicio fiscal, porque con el nuevo monto de la unidad tributaria en bolívares, pues cualquiera va a llegar a ese nivel de ingreso. Entonces, allí tienes una debilidad, porque la mayoría de los impuestos en Venezuela, el IVA, el IGTF, una gran transacción financiera son 5, 10, 15 o $20 cuando vas a comprar una medicina, por Dios. Pero eso sí afecta el consumo porque... Si viene como un efecto de bola de nieve, viene cargándose pues, por supuesto, en todas las cadenas. Y esto no es malo, es natural, tiene que trasladarlo. Y además cuando tú cobras, cuando percibes el impuesto a las transacciones financieras, cuando lo enteras, además, ¿qué pasa? O sea, tú no puedes quedarte con eso. Entonces, importante. Bien, tenemos que ir a una pausa, José Ignacio, para que nos sigas comentando pues la realidad. En este sentido, pues es lamentable porque también